Muy bien, queridos amigos, de nueva cuenta, gozándonos, compartiendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, para ver qué es lo que tiene hoy la palabra de Dios para nosotros. Recordemos que la palabra de Dios es inagotable y es actual para todas las situaciones de nuestra vida. Y hoy vamos a ver un tema, queridos amigos, que nos habla de lo que sucede hoy en nuestros días. Nos habla de lo que puede suceder con nosotros mismos, aunque ya tengamos tiempo conociendo de la palabra de Dios, para desviarnos, para alejarnos, para obscurecer nuestro entendimiento y que a lo malo lo veamos como bueno y a lo bueno lo veamos como malo, como vemos que sucede hoy en nuestros días. Entonces, queridos amigos, hoy vamos a hablar de la ceguera espiritual. Así es, queridos amigos. Hay una ceguera que no es la ceguera física, sino que es una ceguera espiritual que nos impide ver las cosas como Dios las ve. Y obviamente toda la palabra de Dios nos habla de este tema y vamos a ir a la palabra de Dios para ver qué es la palabra de Dios que nos dice, porque recordemos que la máxima autoridad no es una persona terrenal. La máxima autoridad es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que nos dejó plasmada su palabra para que vayamos a ella y para que Dios nos hable de manera personal a todos y cada uno de nosotros a través de su bendita palabra. Y nos vamos a ir, queridos amigos, al libro del profeta Isaías, capítulo 5. Vamos a meditar de los versículos 20 al 23. El libro de Isaías, capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 20 al 23. Vamos a ver qué me dice a mí la palabra de Dios, que es inagotable. Recordemos que la palabra de Dios es una atalaya que nos advierte de los peligros que nosotros podemos tener hoy en nuestras vidas, aunque esta escritura, por ejemplo, en el caso de Isaías, ya se haya escrito hace cerca de unos 2600 años. Pero es actual porque es la palabra de Dios. Y Fíjese, querido amigo, ponga atención cómo estos versículos que vamos a leer, a meditar, es lo que hoy está sucediendo en nuestros días. Fíjese. Isaías capítulo 5, versículo del 20 al 23. Y dice así: Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Se fija? Queridos amigos, ¿cómo estamos viviendo hoy también hoy esto en nuestros días? Que a lo malo se le ve como algo bueno y a lo bueno como algo malo. Por ejemplo, con estas leyes que se han aprobado del matrimonio igualitario, de la identidad de género, de la infancia trans, de leyes que quieren y que ya se han aprobado en algunos estados, como el estado de México, en el estado de Oaxaca, esa ley abominable que despenaliza el aborto. Y fíjese, querido amigo, querida amiga, estamos hoy en una pandemia, en una contingencia sanitaria y claro, se le da mucha publicidad a los fallecimientos por esta enfermedad. Pero yo le voy a decir a usted, y si quiero ir a usted a las estadísticas, que muchas veces no nos dicen, pero que ahí están, y que son eso, estadísticas, números fríos, que la principal causa de muerte a nivel mundial es el aborto. ¿Se fija? ¿Se fija cómo se cumple lo que dice el profeta Isaías, que hoy a lo malo se le ve como algo bueno
¿Ya ha visto usted esas manifestaciones donde las mujeres quieren el derecho de matar a sus propios hijos? Estamos en esos tiempos, queridos amigos, y la palabra de Dios, que es una atalaya, que es una lámpara para no caer en los baches de esta vida, de estos tiempos, nos advierte que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y Jesucristo ahí en Mateo capítulo 24 nos advierte de las situaciones que vienen. Por eso la palabra de Dios es una lámpara que nos advierte lo que también está por venir. Entonces aquí nos dice el profeta Isaías: ay de aquella persona que a lo malo lo ve como algo bueno y a lo bueno como algo malo. Y hoy la palabra de Dios en muchos círculos literarios, con muchas personas, se ve como algo anticuado, como algo intolerante, como algo que no debe de ser ya en nuestros tiempos, imagínense. Entonces es claro que esta ceguera espiritual, porque es algo espiritual que entenebrece nuestro entendimiento y que no nos permite ver las cosas como Dios las ve, nos está afectando al mundo, pero también a nosotros, si nos descuidamos, los que decimos conocer la palabra de Dios, nos puede afectar esta ceguera. Y fíjense, queridos amigos, vamos a otro gran ejemplo en la palabra de Dios. Nos vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 23 y vamos a ver el caso de los fariseos. Fíjense qué caso tan especial. ¿Por qué razón? Y por eso les digo que tanto a usted como a mí nos puede dar esa enfermedad de la ceguera espiritual. Porque ellos conocían la palabra de Dios, ellos conocían la ley. Ellos conocían la ley mosaica, ellos conocían lo que viene siendo hoy la Tanaj o el Antiguo Testamento. Ellos conocían la Torá y la Tanaj, que son los primeros 5 libros, el Pentateuco, y los libros de los profetas mayores y menores. Ellos los conocían, los fariseos, a eso se dedicaban. Y fíjese, querido amigo, querida amiga, cómo Jesucristo se refiere a ellos, que eran los líderes de su iglesia en los tiempos que Jesucristo vino y estaban afectados de esta enfermedad espiritual, de esta ceguera espiritual que les impidió, esta ceguera espiritual les impidió reconocer al Mesías. Y no solamente les impidió reconocerlo, o nos puede a nosotros impedir reconocer la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, o solamente aceptar algunos principios que se acomodan a mi manera de pensar, pero otros principios de la palabra de Dios, decir, no, es que eso no, esto ya no, esto no creo, ¿verdad? Entonces a nosotros también nos puede afectar esta ceguera espiritual. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 23, vamos a comenzar a leer desde el versículo 16. Y fíjese cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por quienes han sido creadas todas las cosas, Dios mismo, fíjese cómo se refiere a la iglesia de su tiempo, a los jerarcas de su tiempo, a las personas que conocían la ley y los profetas y que eran los encargados de guiar al pueblo judío a la verdad. Fíjese cómo se refiere Jesucristo de ellos. Vamos al versículo 16. Mateo capítulo 23, vamos al versículo 16 y vamos a ver qué sucede aquí. Cómo Jesucristo se refiere a ellos, si los alaba o vamos a ver, porque ellos fueron contagiados de esta terrible enfermedad. Versículo 16. Vamos desde el versículo 13 para tener un poco más de contexto, ¿sí? Muy bien, versículo 13. Aquí Jesucristo es quien habla. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y hoy en nuestros días hay muchas doctrinas que no están apegadas a la palabra de Dios. Están apegadas, como yo le decía anteriormente, solamente a algunos principios, pero no es una sana doctrina, no es una doctrina del Evangelio completo. Solamente
toman algunos versículos que les hacen sentido. Y aquí nos dice que los fariseos ni entraban ellos al reino de los cielos, ni dejaban entrar a los demás. Versículo 14, dice Jesucristo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Fíjese, iban a la casa de las viudas los fariseos con algún interés y hacían largas oraciones para ganarse el afecto quizás de las viudas. Pero Jesucristo, conociendo los corazones de ellos, Jesucristo es Dios, Jesucristo conoce todo lo que hay dentro de nosotros, les dice: y por eso, por esa hipocresía, van a recibir mayor condenación, porque Jesucristo es Dios, Él conoce todo de nosotros y nos conoce mejor que nosotros mismos. Versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, para ganar un alma, una persona para la ley de Dios. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Se fijan lo que pueden hacer las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas? Se fija cómo todos tenemos que ir a la palabra de Dios para no ser engañados. Dedicar todos los días tiempo a meditar en la palabra de Dios para a lo malo no verlo como algo bueno y a lo bueno como algo malo. Este es el estándar, esta es la medida, esta es la regla. La palabra, la bendita palabra de Dios. Versículo 16. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Versículo 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, que es Dios. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, esto es Dios, con su presencia. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Se fija usted? Los fariseos estaban cegados. Ahorita vamos a ver por qué estaban cegados. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Eran unas hortalizas, unas legumbres. Entonces eran tan meticulosos, eran tan escrupulosos, que tomaban un manojo de menta, un manojo de eneldo, un manojo de comino, y sacaban el 10%, lo cortaban, y esto de mis legumbres y de mis verduras es el 10%. Eran muy escrupulosos en eso. Y fíjese lo que les dice Jesucristo: y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, los fariseos eran pura cuestión externa, eran que a los ojos de los demás los vieran como buenas personas, como personas que cumplían la ley, pero tenían un corazón negro y entenebrecido, tenían un corazón duro. Versículo 24 dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, otra vez vuelve a hablar de esta ceguera, y eran los que conocían la ley, pero no la llevaban a cabo. Tenían una doble vida. Limpia primero lo de dentro del vaso, y esto también se refiere a nosotros. Quizás podemos tener mucho cuidado de la apariencia personal, pero por dentro, ¿cómo estamos por dentro? Versículo 26, dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Compara a los fariseos con un sepulcro, muy bonito por fuera, muy adornado con sus macetas, con sus flores de mármol, con una lápida, con una inscripción en letras doradas, dice, pero por dentro lleno de huesos de muertos. ¿Se fija qué extraordinaria definición de lo que Jesucristo veía internamente en los fariseos? Les dice guías ciegos. Versículo 28. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis lleno de hipocresía e iniquidad. Entonces llevaban una doble vida. Y si usted o yo o cualquier otra persona que conozca de la palabra de Dios lleva una doble vida, está enfermo espiritualmente y está enfermo de ceguera espiritual, porque lo primero que va a hacer se va a empezar a justificar a sí mismo, va a empezar a poner excusas, es que bueno, pues todos fallamos, y de ahí no va a haber entendimiento para esa persona, porque lo que busca es justificarse ante los demás, pero llevar una doble vida o hacer lo que esa persona quiere hacer, no lo que Dios quiere que haga, como en el caso de los fariseos. Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Fíjese qué interesante. Jesucristo les decía a los fariseos, ustedes dicen que si ustedes hubieran vivido en esa época, ustedes no hubieran dado muerte a los profetas. ¿Y a quién le dieron muerte? A Jesucristo. ¿Se fija? Versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y fíjese aquí en el versículo 33 cómo se refiere a la iglesia de su tiempo, Jesucristo, a los que eran los encargados de guiar a los demás. Fíjese. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Se fija lo que hace esta ceguera espiritual, este engaño de pensarnos buenos cuando a los ojos de Dios y ante la santidad de Dios nadie es bueno? Porque Él es santo y nosotros fallamos todos los días de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, pudiendo hacer lo bueno, pudiéndole muchas veces y teniendo que darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas, nos afanamos en el trabajo, no nos da tiempo para Dios. Simplemente que usted en el día no tenga tiempo para Dios, eso ya es idolatría. Fíjate qué tan fácil es fallarle a Dios. Por eso necesitamos de un Salvador. Por eso vino Jesucristo a darnos salvación y a darnos de su Espíritu Santo. Por eso Él pagó por nuestros pecados. Porque solamente Él podía pagarlos, porque nosotros somos malos, somos pecadores. Dice la Escritura que no hay uno solo que sea bueno, a excepción de Jesús, de los hombres que caminaron aquí por este mundo, porque Él se hizo hombre por amor a ti y por amor a mí.
Versículo 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y también con quién tuvo esta escritura del versículo 34 cumplimiento, con el último profeta de los tiempos de Jesucristo, Juan el Bautista. Lo mataron, le cortaron la cabeza. Entonces, fíjese, queridos amigos, cómo estos fariseos pensaban. Y una de las razones por las cuales no reconocieron a Jesucristo es que ellos pensaban que cuando el Mesías llegara, los iba a llegar, los iba a apapachar, les iba a decir, ustedes son los míos, ustedes son fariseos, ustedes conocen de la ley, y los iba a abrazar, y a los mendigos, a los ciegos, a los paralíticos, así como los fariseos de la Dios, es un pecador, yo soy bueno, es un pecador. ¿Se fijan? Y quizás en ocasiones nosotros, por eso le digo, esa enfermedad nos puede dar a nosotros. Consciente o inconscientemente podemos despreciar a nuestro hermano. Versículo 35, dice Jesucristo, para que venga sobre vosotros, ¿sí?, sobre los fariseos, que era quien tenía el mando de la iglesia de Cristo en ese tiempo. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, desde tiempos de Caín y de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Zacarías, uno de los últimos profetas, de los 3 últimos profetas que fueron profetas durante la cautividad del pueblo de Israel allá en Babilonia. De cierto os digo, dice Jesucristo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Se fija, querido amigo, querida amiga, que esta enfermedad de la ceguera espiritual también nos puede dar a nosotros. Fíjese qué ejemplo tan tremendo. Los fariseos conocían de la ley y de los profetas, pero tenían una doble vida. Predicaban algo, decían algo, aconsejaban algo y no lo vivían. Y cuando usted predica, cuando usted aconseja, cuando usted dice que es creyente y lleva una doble vida, no vive en lo que usted dice creer, su fe usted no la vive, usted tiene la enfermedad de la ceguera espiritual. Y si usted no se cuida, se le va a endurecer el corazón y le va a suceder lo que a los fariseos. Se va endureciendo el corazón, de repente uno de los primeros síntomas de ese endurecimiento es que alguien nos dice algo, alguien nos señala algún error y nos molestamos. O fingimos que no nos molesta, pero vamos a nuestras casas enojados y diciendo, ¿y por qué este me dice esto? ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es? Yo llevo tanto tiempo en la palabra de Dios y esa persona apenas tiene tanto y mira lo que me está diciendo. ¿Por qué? ¿Te fijas? Nos puede suceder a nosotros. Es el propósito de este tema, que estemos alertas, que vivamos nuestra fe. Porque si no vamos a vivir una religión. Y los fariseos eran muy religiosos, el pueblo de Israel era muy religioso. Vaya usted al Antiguo Testamento, como eran muy religiosos, pero no eran obedientes a la palabra de Dios. Y eso ocasiona que el entendimiento se entenebrezca. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a continuar, queridos amigos, porque la palabra de Dios nos tiene todo. Vamos al Evangelio, aquí mismo en Mateo, en el capítulo 15. Vamos a comenzar a leer en el versículo 10. Mateo capítulo 15, versículo 10. Y fíjese, aquí vemos todos los casos. Los apóstoles también no tenían ese discernimiento. Hasta que llegó
el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, fueron mudados y cambiados en otras personas, pero aún estando cerca, perdón, con Jesús, aún siendo de sus discípulos que estaban todo el tiempo con Él, no entendían, no comprendían. Fíjese, versículo 10 de Mateo 15, dice, y llamando hacia la multitud les dijo, aquí quien habla es Jesucristo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, a ver, no entiendo. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Se fija, ahorita uno de los síntomas que vimos, que nos molestamos si alguien nos llama la atención. Cuidado, cuidado, son avisos, son alarmas, ¿sí? De que se está endureciendo nuestro corazón y podemos irnos del lado del fariseísmo. Versículo 13, pero respondiendo Jesucristo les dice a sus apóstoles, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada, será arrancada. Dejadlos. Fíjese lo que dice, versículo 14, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso forzosamente tenemos que poner en obra, en práctica, la palabra de Dios. Versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Pedro no había entendido ni los demás apóstoles. Y fíjense lo que les contesta Jesucristo, versículo 16. Jesús dijo, ¿también ustedes sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Imagínese que usted le gana la ira y empieza usted a ofender a su prójimo y le dice de cosas, de ofensas. ¿No le ha sucedido que cuando usted se enoja sobremanera, se queda usted contaminado, se queda usted con una tristeza, se queda usted después arrepentido de haber ofendido a aquella persona, se siente usted muy mal? Se contamina usted principalmente cuando deja que esta carne domine. Versículo 19, dice Jesucristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, y puede ser con la mente el homicidio también, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí el contexto es que los fariseos, dudando de Jesús, porque ellos querían que Jesucristo fuera como ellos pensaban y no abrían su entendimiento, no abrían su corazón. Y eran puras tradiciones de hombres. Y le decían a Jesús, oye, es que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. ¿Qué pasa? Entonces tú no puedes ser el Mesías. Entonces cuando Jesús trata de abrir su entendimiento, estaban cegados y de repente los apóstoles no comprendían. Fíjese, queridos amigos, aquí viene uno de los antídotos contra la ceguera espiritual. Ponga mucha atención. Nos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 3. La carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que él fundó en Roma. Romanos capítulo 10, versículo 13. Vamos a ver este antídoto. Romanos capítulo 10, versículo 13 me dice así. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, de Jesucristo, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Se fija que hoy en la historia de la humanidad es uno de los tiempos más importantes y más necesarios para hablar y para predicar de la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta de la dureza en los corazones para hoy, en estos tiempos, recibir el mensaje de la palabra de Dios. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere usted un antídoto contra esta ceguera espiritual? Medite en la palabra de Dios y póngala en obra. Pídale a Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos dé la fuerza, que nos dé el poder de su Espíritu Santo, que nos dé un verdadero arrepentimiento, que no permita que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Todos los días clámele al Señor, que usted no se vea afectado por esta enfermedad de la ceguera espiritual, que empecemos a ver a lo malo pues como algo bueno, porque la mayoría lo hace. Y mira, esa persona de aquella iglesia, de aquella congregación lo hace, pues porque yo no. Y mira, esa otra persona de aquella iglesia pues habla improperios y pues yo lo veo ahí, va muy bien a la iglesia y dice aleluya, amén, gloria a Dios y pues lo veo que pues sí escucha alabanzas y avienta sapos y lagartijas. Bueno, pues no ha de tener nada de malo. Se fija, nos acomodamos a los malos testimonios, al mal proceder de las demás personas, pero cuando usted va al estándar, usted va a la palabra de Dios, usted va al filtro, para que usted verdaderamente sepa lo que a los ojos de Dios es bueno y es malo, entonces eso ya le pone un freno a usted. Y su fe va a crecer, va a ser una fe viva, basada no en el ejemplo de los demás, sino en la palabra de Dios. Entonces usted quiere un antídoto contra la ceguera espiritual, medite diariamente en la palabra de Dios, tenga un buen alimento espiritual y pídele a Dios que le ayude a ponerla en obra y Dios lo va a hacer. Pero usted vive una vida tibia, cuando un día sí meditó en la palabra de Dios, otro día no. Es como si usted un día se alimenta, otro día no, pues va a estar débil y va a llegar una enfermedad y lo va a derribar. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra de Dios. Y aquí vemos una escritura que ya conocemos del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, que nos dice que el pueblo de Dios, nosotros, se pierde por falta de conocimiento de la palabra de Dios y de ponerla en obra para que no nos suceda como los fariseos. Vamos a Mateo, versículo 13, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Vamos a comenzar a leer en el versículo 13. Mateo 13:13. Vamos a ver qué me dice a mí, a usted, la bendita palabra de Dios. Aquí quien habla es Jesucristo. Y dice así: por eso les hablo por parábolas, les dice Jesucristo, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Tenía que hablarles palabras, digamos, de kinder, de primaria, para que comprendieran lo concerniente al reino de Dios. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Y viniendo veréis, y viendo, veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, y haga de cuenta que nos habla para nuestros tiempos, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Usted no ha sido testigo o en algún documental
de un corazón así crecido, un corazón físico crecido, así lleno como de grasa, o sea, un corazón que no tuvo esa persona una buena dieta y el corazón crece, las venas muchas veces se endurecen y entonces el corazón tiene que hacer un esfuerzo máximo para bombear la sangre, entonces el corazón crece, es un corazón grasoso, engrosado. Así es el ejemplo. Dice versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, como que no alcanzo a entender. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Dice Jesucristo, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, porque ellos estaban con el mismo Mesías del cual los profetas antiguos habían anunciado y habían predicado. Pero mucha gente no creía en Jesucristo. Fíjese este ejemplo. Imagínese usted y yo a Jesucristo predicando. Imagínese a Jesucristo en un monte predicando allá a una multitud tremenda de personas, miles de personas, y Jesucristo predicando. ¿Habrá algún predicador en la historia de la humanidad hasta estas fechas un mejor predicador que Jesucristo? Claro que no. Y no le creían. ¿Se fija lo que ocasiona esta enfermedad de la ceguera espiritual? ¿Se fija? Hay que tener cuidado. Hay que vivir nuestra fe. No hay que vivir una religión. Y de aquí, queridos amigos, nos vamos a ir a 2 de Corintios. En el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 4, vamos a ver los versículos 3 y 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Fíjese lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, en esas personas, y en muchas personas hoy en nuestros días, sobre todo en esas personas que rechazan la palabra de Dios, y no es el tiempo, yo estoy joven, no me molestes, no me hables ahorita de eso, por favor, diario me vienes con el mismo cuento, no sabes hablar de otra cosa. ¿Sí? Fíjese lo que dice, versículo 4, ahí se describe ese mal, esa enfermedad espiritual. Fíjese, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, refiriéndose a Satanás, el Dios de este siglo, de este tiempo, el Dios dinero y el Dios de las personas que no conocen al Señor. Dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, un mal espiritual, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí nos dice que este es un mal espiritual y que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos. Por eso nosotros debemos estar orando por ellos. Usted no se moleste. No se moleste, usted no caiga en la trampa de molestarle y de dejar de orar o de con sabiduría dejar de predicar a esa persona. Porque es el Dios de este siglo, el maligno, quien ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero a nosotros el Señor nos manda a cumplir esa gran comisión, y la gran comisión no es solamente para los líderes de las iglesias, la gran comisión es para todos nosotros, porque hay lugares donde el líder de la iglesia no alcanza a llegar y usted sí, como su familia, como su conocido, como su vecino, como su pariente. Todos tenemos que cumplir esa gran comisión y Jesucristo nos va a pedir cuentas a todos de esa gran comisión. Y de esos que hoy están enfermos de esa ceguera espiritual, ¿estamos orando por ellos o nos enojamos y caemos en la trampa del maligno para no orar por ellos? Gloria a Dios. Fíjese cómo aquí nos dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos. De aquí nos vamos a ir, es que son innumerables, queridos amigos, los pasajes que nos hablan de esta ceguera espiritual. De aquí nos vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, aquí en esta parte de atrás.
Ya hemos visto versículos del Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 21. Versículos 34 al 36. Aquí quien habla es Jesucristo. Dice versículo 34. Mirad también por vosotros, nos dice Jesucristo, por vosotros mismos, que vuestros corazones, nuestra alma, nuestro corazón espiritual, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y si usted en estos tiempos peligrosos se ha sentido más sobrecargado, se ha sentido más atacado, se ha sentido que las cosas del mundo resplandecen por un lado y resplandecen por otro, y resplandecen por otro, y resplandecen por otro, entonces son avisos, es parte de estos tiempos finales. Recuerde que en Mateo capítulo 24 Jesucristo nos dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy estamos en esos tiempos. ¿No ve usted que la maldad se ha multiplicado cada vez más? Entonces cada vez más es más difícil mantener esa firmeza, pero la palabra de Dios nos dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces no tenemos ninguna excusa para que su carne no se empiece a acomodar y diga, bueno, es que ya dijo ahí en la plática y que pues estamos viviendo en tiempos peligrosos, pues yo qué puedo hacer, nada, entonces pues Dios me entiende. No. Él nos da todo lo que necesitamos para nuestra salvación, para salir adelante, para ser victoriosos. Nos da todo lo que necesitamos. Recuerde que cuando Jesucristo le entregó su espíritu al Padre, dijo, consumado es. O sea, todo lo que Jesucristo tenía que haber hecho, fue consumada esa victoria para usted, para mí, para toda la humanidad. En esa cruz del Calvario, el sacrificio de Jesucristo fue completo, para que usted venza, para que yo venza. Pero no podemos agradar a nuestra carne, no podemos deleitarnos con las cosas del mundo y agradar a Dios. Usted tiene que definirse. Por eso la palabra de Dios también nos habla de lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Sí. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, lo que el Señor te indica cada día, el afán de cada día, seguir las pisadas de Cristo y sigue sus huellas. Aquí nos lo dice claramente en su bendita palabra. En Lucas capítulo 19, versículo 41. Perdón. No, estamos en Lucas 21, los versículos del 34 al 36. Perdón. Y entonces es lo que nos dice Jesucristo. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca, por eso estamos bombardeados con las cosas de este mundo, pero nuestro Señor Jesucristo nos lo advierte desde antes para que estemos preparados. Versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. O sea, serán un abrir y cerrar de ojos. No vamos a tener tiempo. Ay, no, sí. Ahora sí, Señor. No. Usted no va. Cuando el Señor llegue, usted no va a tener tiempo de arrepentirse. Entonces, hoy, en estos momentos, ahora. Versículo 36 dice Jesucristo, velad. Estar atentos, no dormirnos. Pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Se fija que Jesucristo nos advierte con total oportunidad. Otra vez, nos dice Jesucristo, estad despiertos, velad, pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Y si usted en estos tiempos de maldad, donde muchos se están enfriando, se está enfriando usted también, cuando Jesucristo nos dice que precisamente en estos tiempos tenemos que estar velando y orando para no caer en tentación, pues usted entonces se está dejando arrastrar por la marea, se está dejando arrastrar por las cosas de este mundo. Y aquí le dice, no, despierta, no te dejes.
Yo sé que todo eso va a venir, dice el Señor, por eso te estoy advirtiendo de esos tiempos peligrosos. Está velando, está orando para que estés de pie cuando yo vaya. ¿Qué nos dice? El antídoto nos dice que es lo que nosotros debemos de hacer. Y fíjese lo que nos dice aquí el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3:3. Fíjese. Algo que es crucial para que esa ceguera espiritual se disipe. Algo que es lo más importante. Juan 3:3. Dice así. Respondiendo Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso tenemos que orar por las personas. Tenemos que compartirles de Cristo. Tenemos que hablarles del cambio que nuestra vida sufrió, no de una religión, no de un coco wash, sino del cambio verdadero que por nuestra fe en Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo, nuestra vida fue cambiada, no por un mérito, no por un esfuerzo nuestro, sino por la misericordia y la voluntad de Dios. Entonces, si una persona no le ha entregado su vida a Cristo, pero no solamente de boca, sino de corazón, y ha sufrido esta transformación y está dispuesta a caminar, que se le ve ese primer amor y está dispuesta a obedecer la palabra de Dios, porque Jesucristo nos dice, el que me ama guarda mis mandamientos, ¿sí? Entonces, tenemos que compartir de Cristo. Ese es el mejor antídoto para la ceguera espiritual, para poder ver el reino de Dios. Aquí le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el mejor antídoto para los que no conocen, para los que tienen esta ceguera espiritual de siempre, es el Evangelio, es Jesucristo, para que quite ese espíritu inmundo que entenebrece. Como nos decía la Escritura, que el Dios de este siglo entenebrece el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Todas aquellas personas hay que pedirle al Señor que le entreguen su vida a Cristo de corazón y estarlas apoyando en oración, en oración. Usted a un bebé no lo puede dejar en la calle a su suerte. Nosotros somos responsables de esas personas a quienes nosotros les hemos compartido de la bendita palabra de Dios. Vamos a otro pasaje de la palabra de Dios. Nos vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3, vamos a meditar de los versículos 14 al 17. 2 de Corintios, capítulo 3. Versículos del 14 al 17. ¿Listos? Fíjese aquí lo que nos dice a nosotros el apóstol Pablo. Dice versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, o sea, esa ley mosaica, sin Cristo, esa ley. Dice versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aquí el apóstol Pablo en este versículo 14 se refiere a los judíos de su tiempo que no habían creído en Cristo. Otra vez, versículo 14, hablando de estos judíos que no habían creído al Evangelio. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que compartir el Evangelio, que no tenemos que cansarnos de compartir el Evangelio, que si esa persona nos rechaza hay que seguir orando, hay que seguir orando, hay que seguir orando, hay que seguir orando por esa
persona y no caer en la trampa del enemigo. No, ya no hace caso, se burla. No, ya déjalo, no le des las perlas a los cerdos. Se fija cómo hasta citas bíblicas nos da el maligno. Cuidado, que sabe la Biblia mejor que nosotros. Por eso hay que ir a la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, pedirle al Espíritu Santo que nos libre de esa ceguera espiritual para que a lo malo no lo veamos como bueno y a lo bueno como malo porque el hermano de la iglesia o tal o cual persona lo hace. Hay que tener cuidado, este es el estándar, este es el filtro, con la ayuda del Espíritu Santo para ponerlo en obra. Vamos continuando aquí en el versículo 15, aquí de 2 Corintios 3, dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, hablando de los judíos de su tiempo, que no creían cuando leían el Antiguo Testamento, que Moisés hablaba también de Cristo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, hablando con mayúscula. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, este es el mejor antídoto para los que no creen. Y para los que creemos en el Evangelio, es vivir la bendita palabra de Dios, ir diariamente a la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Ya vimos el tema de la clave del crecimiento espiritual, ya vimos el tema de la clave de Dios para ser felices. Aquí está todo lo que necesitamos para ser prosperados, para vivir una vida de gozo, de alegría, pese a las dificultades. Aquí está todo, no con el compadre, no con el amigo, no con la influencia que tiene dinero, no. Aquí con el Señor, con el Dios Todopoderoso, con el Dios que ha creado el universo. Imagínese, ¿con quién prefiere ir usted? Porque anda yendo con otras personas en vez de ir con Dios, con su bendita palabra. Que no le suceda lo que dice, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Gloria a Dios, queridos hermanos. Y bien, ya para terminar, nos vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿De qué nos habla? De la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo para que esta enfermedad de la ceguera espiritual que puede afectar a los incrédulos, que nos puede afectar a nosotros, no haga morada en nuestras vidas. Vamos a ver qué me dice a mí, a usted la bendita palabra de Dios. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, dice el apóstol Pablo, nos dice a nosotros, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya también dimos el tema no poner la mirada en el hombre, porque muchas veces nosotros ponemos la mirada en alguna persona de alguna otra iglesia, de alguna otra congregación que hace algo que a nuestra carne agrada. Y en vez de decir voy a orar por ese hermano para que pues vea conforme a la palabra de Dios, que pues no es correcto, ir con humildad, con amor, como le gustaría que a usted le dieran un consejo, no con el bibliazo ni sintiéndose como los fariseos. Pero en vez de eso, queridos amigos, ¿qué hacemos? Adoptamos esos malos ejemplos y se va metiendo como en la humedad esa ceguera espiritual, ese entenebrecimiento que viene a causa del pecado. ¿Sí? La ceguera espiritual viene a causa de la desobediencia a Dios, que es la raíz de todos los males, la desobediencia a Dios. Versículo 18, habla de estas personas que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No, mira, yo voy a la iglesia el domingo y no hay problema. O pueden ser personas que no conozcan del Evangelio. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, se endurece el corazón. No, yo estoy bien y tú estás mal. No, yo estoy bien. Yo leo la palabra de Dios, yo voy a la iglesia, a mí no tienes nada que decirme.
caray, pues si todos fallamos. Versículo 19, fíjese aquí lo que dice versículo 19, fíjese. Dice, los cuales, estas personas, después que perdieron toda sensibilidad, ¿sí? Vino esa dureza, ya no sienten, ya no perciben. Usted les dice, oye, es que pues eso que haces no es bueno, no es conforme a la voluntad, eso es contra de la ley de Dios. Ay, no, Dios es bueno, Dios es amor. No, tú eres legalista, tú esto. Sí, por eso dice versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, o sea, llevando una vida de desobediencia por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, a la lujuria, a los deseos de la carne, para cometer con avidez, con rapidez, toda clase de impureza. Entonces se llenan de los placeres de este mundo. Yo he escuchado testimonios de personas que conocen de la palabra de Dios, que se meten de lleno a los deseos de la carne, se justifican. Fíjese, es que por eso le digo, hay que ir a la palabra. Es que Salomón tuvo muchas mujeres, y era muy sabio. Yo, ¿por qué no? Leo todos los días la palabra de Dios, oro y gloria a Dios, y a veces hasta lloran, y ay, dice uno. Entonces ya confunden a las personas que está a su alrededor, pero aquí los está describiendo, versículo 19, dice, de los cuales, después que perdieron ya toda sensibilidad al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios, a la sana doctrina, se entregaron a la lascivia, a la lujuria, a los deseos de la carne, para cometer con rapidez, con avidez, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, no se deje engañar. Es que David tuvo varias esposas, ¿qué tiene? Y hay muchas personas que viven en adulterio, que viven en fornicación y dicen, bueno, pero pues es mi pareja, o sea, yo no ando con varios, no ando con varias, no, ¿qué tiene? No, yo la respeto, yo lo respeto, pero estoy viviendo en adulterio, en fornicación, pero no, es mi única pareja. Entonces ya agarra lo que le conviene, no lo que dice la palabra de Dios. Vaya ahí a Mateo 15, hay que meditar toda la palabra de Dios. Si usted no medita en la palabra de Dios, diariamente usted se va a hacer un Dios a su medida de usted. Pero si usted medita en la palabra de Dios y procura obedecerle, ponerla en práctica, usted se va a hacer a la medida de Dios. No se va a hacer un Dios a la medida de usted. ¿Se fija? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Aquí nos advierte. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, ya esa vida ya pasó, ya los que no nacimos en el Evangelio tuvimos una vida pasada, ya. Era una vida de sufrimiento, el maligno solamente nos trae los recuerdos gratos, pero era una vida de sufrimiento. Que está viciado, dice, conforme a los deseos, fíjese lo que dice, engañosos. Esos deseos son engañosos, es como el pecado. El pecado nunca te va a hablar de la consecuencia de hacerlo. Como en el caso de Adán y Eva, de ahí empezó. Nunca te va a hablar de la consecuencia, y el maligno es repetitivo, sigue ejerciendo su misma estrategia. Con que Dios te dijo, con que a ti te dijeron en esa iglesia legalista, con que a ti te dijeron, no es cierto. Dios es bueno. Claro que Dios es bueno. Dios es amor. Claro que Dios es amor. Pero también Dios es justo. Dios es un Dios de orden. Eso no te dicen. ¿Sí? Entonces hay que leer. Es que no tengo tiempo. A lo mejor, discúlpeme lo que le voy a decir. A lo mejor en el infierno ya va a tener tiempo. Tenga cuidado, tenga cuidado. La palabra de Dios siempre nos advierte antes. Y fíjese lo que dice el versículo 23. Por eso esta parte final del versículo 22 nos dice, conforme a los deseos engañosos.
Dice versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, en el Espíritu Santo, y vestíos del nuevo hombre, de la nueva mujer, creada según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es el mejor antídoto para la ceguera espiritual, vivir la bendita palabra de Dios. Querido amigo, querida amiga, si este tema te hizo sentido, si este tema te ayudó en tu vida personal, comparte este tema, suscríbete a nuestro canal, déjanos algún comentario para mejorar algún tema que quieres que se toque, dale like si fue de bendición para ti este tema. Que Dios los bendiga grandemente.